¿Qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Pues vamos a seguir con nuestro estudio a los Efesios. Y fíjense que me di cuenta que realmente es muy largo el video de la semana pasada. Creo que es difícil, ¿no? Pues como que seguir la línea después de tanto tiempo, después de pasar, bueno, estuvo más allá de una hora. Entonces voy a tratar de empezar a hacer estos videos media hora. No quiere decir que lo vamos a hacer como más simple, simplemente estoy tratando de hacer más eficaz en lo que nos enfocamos. Entonces, por eso les voy a pedir que vayamos a Efesios capítulo 5 y vamos a empezar rápido. Vamos a aprovechar estos 30 minutos. Estoy tratando de que esto dure nada más 30 minutos y pues de esa manera no se nos hace tan tedioso y pues no nos desanimamos como para ver el siguiente video. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo del 1, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muy bien. Entonces, ahí en la tarea dejamos que investigáramos cuáles son las palabras que se repiten más y como pueden ver yo tengo algunas aquí resaltadas. Pues tengo hijos, amados o todo lo relacionado con amor, el cómo, fornicación, inmundicia y avaricia se repiten, cómo, conviene, también, convienen, se vuelve a repetir, fornicario, inmundo o avaro, partícipes, hijos, luz, y nuevamente en el versículo 11, partícipes. Hay unas cositas que las estoy pasando por alto, pero yo estoy seguro que ustedes sí las van a notar, porque cuando envían las tareas, eh, pues yo las reviso, las leo y veo que aunque yo no las mencioné, ustedes sí las notaron, entonces eso es muy bueno. A veces yo no las pongo por cuestión de tiempo, pues no quiere decir que no sean importantes o que no estén ahí, entonces lo han hecho muy bien. Empezamos pues, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos la palabra sed. Dijimos que busquemos verbos, ¿no? Los verbos, y sed está en imperativo y igual que en el capítulo 4, no sé si recuerdas, que se nos decía y lo pusimos en color verde. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a través de este versículo, o a raíz de este versículo, de esta orden, de este ruego que está haciendo Pablo, todo lo demás del capítulo 4 se deriva de ahí. Entonces lo mismo va a pasar en el capítulo 5. Sean pues imitadores de Dios. Sean es una palabra imperativa, es un verbo imperativo, es una orden, no es una especie de recomendación, o un consejo, es una orden. Dios nos manda por medio de Pablo a la carta a los Filipenses que seamos imitadores de Él. Ahora, hermanos, algo importante
que tenemos que saber es que el concepto que nosotros tenemos de Dios y de nosotros mismos determina nuestra actitud hacia la obediencia. Fíjate bien cómo dice ahí que seamos imitadores de Dios, pero no nada más nos dice qué debemos hacer, sino también cómo debemos hacerlo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, nosotros debemos obedecer a Dios en ser sus imitadores, pero la manera en cómo lo hagamos va a determinar la manera en que nosotros nos percibimos a nosotros y percibimos a Dios va a determinar si obedecemos con gozo o obedecemos con miedo, si obedecemos con humildad o obedecemos con orgullo, si obedecemos renegando o somos solícitos en obedecer al Señor. Entonces, Pablo está instruyendo a los efesios a que sean imitadores de Dios como hijos amados, no como un empleado que hace su trabajo solo porque hay una cámara vigilando, no como una persona que está amenazada y tiene que hacer algo y tiene miedo, está amedrentado. Tenemos que seguir estas instrucciones como hijos amados. Fíjate que hay un teólogo alemán, me gusta mucho, bastante recomendable, sus escritos son muy profundos, su nombre es Gerhardus Voss, y él dijo algo muy interesante, espero que lo puedas meditar. Él dijo, el legalismo carece de la expresión suprema de alabanza, porque obedece, pero no adora. Entonces piénsalo bien, el legalismo carece del sentido supremo de alabanza, porque obedece, pero no adora. Entonces te voy a poner un ejemplo. No nada más el hecho de obedecer, sino el cómo obedecemos es importante. Tú tienes un hijo, un adolescente, y le dices, vas a ir a la escuela a las 7 de la mañana, agarras tu uniforme, te llevas tus libros y te llevas tu lonche que te preparé, o que te preparó X, o que está ahí preparado, ¿no? Entonces el muchacho, si va a la escuela, pero llega a las 10 de la mañana, va sin uniforme, él no comió nada, entonces se siente mal, y tú te preguntas, pues, entonces, ¿para qué fuiste? Y él dice, bueno, pues me dijiste que fue a la escuela, sí fui. Sí, pero si tú vas según tus propios términos, pues realmente esa obediencia no sirve de nada. Entonces, hermanos, pasa lo mismo en la vida cristiana. A veces nosotros queremos obedecer a Dios, pero bajo nuestros propios términos, no como hijos amados, sino vemos a Dios como este juez severo que nos ordena que hagamos ciertas cosas como para controlarnos la vida y para hacernos la más difícil. Y entonces, en vez de ver los mandamientos de Dios como una expresión de su amor, lo vemos como una reprensión controladora de su parte. Y entonces obedecemos por legalismo, por religiosidad, por costumbre, por tradición, pero no obedecemos como hijos amados. Esto es bien importante, hermanos, bien importante porque yo creo que este error es muy común en la vida cristiana, todos lo hemos cometido en nuestra perspectiva de los mandamientos de Dios. Y fíjate que en Reyes está bastante ilustrado, en los Reyes de Israel. Luego empieza en la historia de los reyes, cuando Salomón muere y le entrega el reino a su hijo Roboam, y después el reino se divide y Jeroboam empieza a reinar en las demás tribus, a excepción de Judá y de Benjamín. Jeroboam hace unos becerros de oro y les dice a las 10 tribus sobre las que él está reinando, estos son tus dioses que te libraron de Egipto. Lo mismo que hizo Aarón en el Éxodo. Y es interesante porque está mal. O sea, él estaba diciendo, este es Jehová, tu Dios, estos dos becerros de oro. Y cuando tú vas leyendo la historia de los reyes, te das cuenta que muchos reyes fueron muy malos, instituyeron el culto a Baal, a Moloch, que asesinaban a sus propios niños, quemaban, a Astarot, hacían un montón de idolatría.
Y entonces venía un rey bueno, Dios tocaba su corazón y quitaba todas esas cosas malas. Pero siempre, bueno, no siempre, pero muy a menudo dice ahí, pero los lugares altos no se quitaron. Y los lugares altos eran precisamente estos dos becerros de oro, uno se construyó en Betel y otro en Dan, y eran como una especie de reemplazo del templo que estaba en Judá, en Jerusalén, con un fin político, como para que la gente no se desviara de este rey que estaba en Israel y se fueran al rey de Judá. Pero bueno, era una manera de manipular y de cambiar la religión, de la religión verdadera, la religión hacia a Jehová, hacia Yahweh. Entonces, es interesante que cuando venía un rey piadoso, quitaba todos los ídolos, pero no quitaba los becerros de oro, no quitó los lugares altos. Ahora, ¿por qué no los quitaban? Porque parecía como que esos lugares no eran malos. O sea, simplemente es una forma diferente de adorar al Dios verdadero. Entonces, a la vista del pragmatismo, de lo práctico, a la vista de, pues es lo mismo, o sea, tiene el mismo fin, ¿no? Es un poquito diferente nada más. No parecía un pecado, no parecía algo que tenía que quitarse. Pero el principio, el error aquí está en que ellos querían obedecer a Dios, querían honrar a Dios, pero a su manera. Entonces muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana queriendo honrar a Dios a nuestra manera. Por lo tanto, hermanos, es importante lo que está diciendo Pablo aquí a los Efesios. Sean imitadores de Dios. ¿Cómo? ¿Con miedo? ¿Asustando a los demás? ¿Buscando a ver qué me va a dar Dios si yo lo obedezco? Mm, ¿Por, por vanagloria? ¿Por ser yo el centro de atención para que los demás me vean? ¿Para conseguir cosas que mi egoísmo me dice que consiga? No. Si, sean imitadores de Dios como hijos amados. Tú puedes ser imitador de Dios y nada más basarte en la conducta. Eso era lo que hacían los fariseos. Ellos nada más se basaban en una conducta exterior, pero no eran imitadores de Dios como hijos amados. Pues, por ejemplo, tú ves en los salmistas y ellos dicen, no, Señor, cuánto amo yo tu ley, me deleito en tu ley. Porque los salmistas habían entendido que los mandamientos de Dios, si son para ser obedecidos como hijos amados, los mandamientos de Dios son la expresión de amor de un padre, pues justamente amoroso y bueno. Entonces, hermanos, fíjate bien, dejamos tarea también que buscáramos la palabra hijos en los pasajes anteriores en Efesios. Y no puse todos, solamente puse dos pasajes que son clave para hablar acerca de obedecer a Dios como hijos amados. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces tenemos por acá, somos adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Y también en Efesios 2, del 1 al 3, tenemos, éramos antes hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Y tenemos también la palabra amados, amados que se repite varias veces ahí en nuestro pasaje de hoy. La encontramos en Efesios 1, del 5 al 6, y en Efesios 2, del 4 al 5, muy parecido a lo que buscamos en hijos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su puro amor, para alabanza de la gloria de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor y el hecho de ser hijos siempre va a estar íntimamente relacionado, porque Dios es un Padre bueno. Entonces el Señor expresa su naturaleza bondadosa y santa por medio de la adopción. Entonces a quien Dios ama es a quien Dios adopta y hace parte de su familia. Algo que debemos saber también es que si te fijas, y me gustó mucho tener esta conversación con alguien porque se animó mucho, me dijo, bueno, es que híjole, se me hace que a lo mejor yo no soy cristiano porque yo lucho con el pecado, yo no me he despojado del viejo hombre, yo no sé, no me siento que yo esté renovando mi mente siempre y se desanimó. Entonces, le expliqué yo, bueno, pero te fijas que es una orden que Dios le está dando a creyentes, ellos ya son creyentes. Entonces, no es que el despojarse del viejo hombre viene en automático con la salvación. Entonces, es un proceso el cual tú vas a llevar a cabo, vas a vivir, pero que tiene lucha en sí mismo. O sea, si viniera en automático, si pasara nada más así, sin tener yo que luchar, Dios no me tendrá que ordenar que me despoje del viejo hombre. Es una lucha y es una acción que yo tengo que buscar conscientemente. Y es una lucha, es una acción que conscientemente tengo que buscar y que me va a requerir esfuerzo. Entonces, hermanos, Jesús es el medio a través del cual Dios nos adopta en su familia por medio de sus méritos y es por medio de sus méritos que nosotros debemos esforzarnos por obedecerlo. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista ese cómo, como hijos amados, entonces también nosotros perdemos de vista la esencia de la obediencia, que es obedezco, pero dependiendo en el Señor. Obedezco, pero basado en los méritos de Jesús, no en mis propias capacidades. Amados y el concepto de hijos siempre está íntimamente relacionado porque Dios es un Padre amoroso. Y también el hecho de ser hijos de Dios representa una serie de instrucciones exclusivas para sus hijos. Dios le invita a los no creyentes, a los que no son sus hijos, los invita a arrepentirse y a creer en Él. Y cuando ya son sus hijos, los invita a ser imitadores de Él. Pero la orden de ser imitadores de Dios es únicamente para los cristianos. Piensa en un momento en tus hijos. O si no tienes tus hijos, pues piensa en tus hermanos y tus papás. Ellos no andaban en la calle diciéndole a los otros niños, a tus amigos, a tus vecinos cómo vivir, cómo hablar, cómo vestirse, cómo comportarse, porque no son sus hijos. Entonces, ellos no tienen esa filiación que les permite darles ciertas instrucciones o mandamientos. Sin embargo, tus papás sí se preocupaban por tu conducta, por tu vestimenta, por tu salud. Quizás sí tenían esa preocupación o ese interés en los niños, en tus amiguitos, pero nunca es igual. Entonces, lo mismo pasa con el Evangelio, ¿sí? Cuando nosotros creemos en Jesús, vienen estas instrucciones que son una expresión del amor de Dios demostrado en la salvación. Entonces, fíjate bien cómo Él nos adoptó, nos predestinó para ser adoptados porque nos ama. Y Él ordena estas cosas a sus hijos exclusivamente. Entonces, como Dios nos ama y por eso nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, entonces el hecho de que Él nos manda a vivir de cierta manera como sus hijos, también es una continuación de este amor que Él ya demostró en la cruz. Entonces, cuando nosotros leemos, sed imitadores de Dios como hijos amados, Él nos está diciendo,
son amados. Ustedes son amados. Por eso les digo que imiten mi carácter, porque los amo. Es una expresión de amor mío para ustedes. Si yo no los amara, no les diría cómo vivir. Pasaría por alto sus vidas pecaminosas, pasaría por alto el hecho de que ustedes están atesorando para sí ira e ira para ser destruidos en el infierno para siempre. Entonces, hermanos, Dios, al enviarnos toda esta serie de instrucciones, es la continuación de su demostración de amor. Comenzó en la cruz y sigue perfeccionándose en la santificación y va a completarse en la glorificación cuando finalmente estemos con Él, le veamos como Él es y seamos como Él es. Pero este proceso sigue siendo una muestra de su amor infinito por nosotros. Es importante hablar de otra palabrita que se repite ahí en estos primeros 2 versículos, porque realmente no hemos pasado de ahí y de hecho no vamos a pasar de ahí esta tarde porque, como les dije, vamos a intentar hacer los videos más cortitos, que tiene que nos vayamos más lento, pero lo vamos a tratar de hacer más ameno. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cuál es tu concepto de quién es Dios y de quién eres tú delante de Él? Determina mucho tu actitud al obedecer. Como un hijo amado debes obedecer. Todo lo que Dios te manda que hagas es una expresión de su amor y de su preocupación y de lo importante que tú eres para Él. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces debemos andar en amor. Y aquí es donde empieza lo complicado, ¿no? Podemos decir que ser imitadores de Dios se deriva, o más bien andar en amor se deriva de ser imitadores de Dios. Si tú imitas a Dios, vas a andar en amor, porque Dios es amor y anda conforme a su naturaleza. Entonces empezamos a pensar en el vecino que pone su música alta a las 3 de la mañana, aparte que está muy alta, que tiene un sistema de sonido horrible y la música se escucha con muy poca calidad, pues también es como el peor gusto de música, y entonces no te deja dormir, estás ahí de malas, te levantas desvelado, de malas, y bueno, entonces anda en amor. Es que amar a ese vecino fastidioso, que no le puedes decir nada, que es muy abusivo, que no sé, a lo mejor es el vecino que tiene animalitos en su patio y se te viene todo el olor a cochinada o como tienen tanta basura ahí, pues no sé, se vienen ratas y cucarachas a tu casa y no se puedes pensar en muchas cosas. A lo mejor tienen perros y no los atiende y los perros están ladre y ladre siempre, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Dios te manda que ames a esa gente. Entonces aquí es donde nosotros vemos de manera práctica lo que acabamos de decir. Dios te manda que ames gente que no es fácil amar, que no sale natural amar, ¿sí? Más, que no quieres ni siquiera amar. Señor, ¿por qué quieres que ame a esa gente? ¿Quieres arruinarme la vida? Una vez que es bastante difícil lidiar con otras cosas. No, ámalos. Si hay una vida digna y de honor, es vivir siguiendo mis mandamientos, porque yo te doy mis mandamientos para demostrarte cuánto te amo. Pues si hay una vida feliz, gozosa, plena, sí, es una vida en la presencia del Señor. Pero la presencia del Señor tiene mucho que ver con nuestra obediencia. La obediencia en sí misma es una bendición. Aparte las bendiciones que vienen por medio de la obediencia, pero la obediencia en sí es una manera de enriquecer y de fortalecer nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, cuando Él te dice que hagas cosas que son difíciles de hacer, que no son naturales a tu carne y que no quieres, Dios te está expresando su amor. Pues a lo mejor tu pareja te ofendió, a lo mejor tu compañero de trabajo ya te tiene harto, a lo mejor tu familia es muy hiriente o despectiva contigo. No sé, a cualquier orden que tú ves en Efesios o en toda la Biblia, y tú dices, ¿cómo esto va a ser para mi bien? Hermano, es para tu bien. Y Dios te lo manda a ti
porque tú eres su hijo. Dios no espera esto de los inconversos. ¿Cómo ellos van a vivir para Dios si están muertos espiritualmente? ¿Cómo ellos van a ser imitadores de Dios? No son hijos, hermanos, son hijos de ira, son hijos de desobediencia. Por lo tanto, Dios no ordena esto a los hijos de Satanás, sino a sus propios hijos. Tienes que cambiar tu perspectiva acerca de los mandamientos de Dios. Ahora, fíjate bien, porque yo sé que esta parte nos va a desanimar mucho, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Piensa en un momento en eso. Ser imitadores de Dios, así como Cristo, que andaba en amor y se entregó por nosotros. Piensa en la obra de Cristo en la cruz. ¿Tú crees que fue placentero? Ser tentado por Satanás, estar en el desierto, sufrir el rechazo de los fariseos, del pueblo, de los escribas, de los principales, ser entregado, falsamente acusado. Nada de esas cosas fue placentero. Nada de esas cosas fue, como quien dice, de a gratis. Hubo un esfuerzo de por medio. Hubo un sacrificio de por medio. Hermanos, el dolor siempre está involucrado con el amor. ¿De acuerdo a lo que dice 1 Corintios 13? El amor es sufrido. Cuando Jesús es enviado, viene a sufrir, pero es enviado por amor y Él obedece por amor. Si el Señor te dice, sé imitador de mí como hijo amado, envuelve sufrimiento, envuelve esfuerzo. Tienes que luchar, tienes que esforzarte y te va a costar obedecer al Señor. No va a pasar nada más porque sí, fíjate bien cómo dice ahí, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Pues una ofrenda o un sacrificio, pues justamente involucra eso, sacrificio, costo. Puede ser costo financiero, puede ser costo a tu comodidad, puede ser un costo, te va a costar paz, esfuerzo, paciencia, te va a costar lágrimas, te va a costar ser humillado, ser rechazado, pero otra vez, aunque la obediencia a Dios implique sacrificio y con eso mucho esfuerzo y dolor, no quiere decir que Dios no te ame. Dios te sigue amando incluso cuando Él permite que sufras. Nosotros podemos medir muy bien nuestra madurez espiritual conforme veamos el carácter de los mandamientos de Dios. Tú tienes un niño chiquito y le ordenas que haga algo o que no haga algo, él no te ve así como, me está diciendo por mi bien. Me está diciendo que no meta las cositas en los enchufes porque me puedo matar, porque es malo para mí, porque me va a causar dolor y me voy a afectar. Por eso no debo hacerlo. El niño no razona así. Él dice, no me dejan hacer nada. No me dejan ser el soberano de mi propia vida. Y empieza a lloriquear y a patalear. Si le prohíbes comer dulces, hace lo mismo. ¿Pero por qué lo haces? ¿Para fastidiarlo? ¿Para no dejarlo ser como él quiere ser? Lo haces porque lo amas, para cuidarlo. Entonces, a veces nosotros, como acabamos de leer en Efesios, en el capítulo 4, somos niños fluctuantes. Nos dejamos de llevar por estas otras doctrinas y entonces dejamos de ver a Dios como un Dios amoroso, un Dios santo, que por su santidad nos concede obedecerlo, nos concede el conocer su voluntad para vivir de una forma honrosa y de glorificación a Él. Hermano, ¿cómo ves los mandamientos de Dios a tu vida? En la actualidad, y bueno, no es de la actualidad, pero en la actualidad podemos ver muchas personas que se llaman cristianos, pero no viven conforme a los mandamientos de Dios. Ellos dicen que creen en Jesús, pero pues no es un Jesús en las Escrituras. Es un Jesús que aprueba la inmoralidad, es un Jesús que aprueba ciertas prácticas, es un Jesús que aprueba la idolatría, es un Jesús conforme al mismo error que cometieron los israelitas. Crearon dos becerros de oro y le llamaron Jehová y lo adoraron como su Dios.
Entonces ellos buscaban adorar al único Dios verdadero, pero a su manera. Entonces, ¿cuántas veces no has tú racionalizado tu desobediencia y la has torcido y manipulado al punto tal de decir, estoy obedeciendo a Dios? Porque no lo estás obedeciendo como hijo amado. Porque un hijo, aunque es amado, también debe someterse a los designios de su padre. Entonces, hermanos, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La obediencia no viene nomás porque sí, cuesta sacrificio, esfuerzo, dolor, cuesta todo tipo de costo, hermanos. Versículo 3, y aquí vamos a terminar. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, fíjate bien, aquí ya tenemos unas preposiciones que contrastan la idea. Primero, ser imitadores de Dios, pero ni aun se nombra entre ustedes fornicación, inmundicia o avaricia. En el versículo 4 tenemos el sino. Podemos ver cómo esta preposición adversativa, el pero y el sino, están contrastando entre el hecho de obedecer a Dios y lo que no debemos hacer. Ahora, fíjate bien, no vamos a hablar todavía de fornicación, inmundicia o avaricia, porque se menciona después, pero sí vamos a hablar de otras dos palabras que se repiten en estos dos versículos. Ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Fíjate bien, vivir en obediencia a Dios te conviene a ti. Sí, Dios es glorificado, pero a ti te conviene obedecer y glorificar a Dios. No es nada más del lado de Dios. Dios te ordena vivir de cierta manera para tu propio bien, porque te ama, porque eres su hijo amado, porque te adoptó, te predestinó para este propósito según el puro afecto de su voluntad. Entonces, a la luz de que buscar obedecer a Dios va a requerir un costo alto, va a tener implicado sacrificio, hermano, te conviene. Te conviene sufrir por obedecer a Dios, porque aunque no lo obedezcas, vas a sufrir, también vas a tener sus costos y van a ser mayores, pero no van a rendir frutos beneficiosos para ti. Por lo tanto, esta idea de cómo vemos los mandamientos de Dios para nosotros determina mucho nuestra madurez espiritual. Porque si tú entiendes que Dios te dice, ve a trabajar, perdona, no robes, no mientas, sé paciente, como hemos visto en Marcos, cede a tus derechos. Si tú ves esto como instrucciones de un Padre amoroso para ti, tú vas a ser bendecido, te conviene, el mayor beneficiado vas a ser tú vas a hacerlo. Pues a veces nosotros no queremos obedecer a Dios porque nos olvidamos, tenemos esta amnesia espiritual de olvidar quién somos, sus hijos amados. Y entonces ponemos en tela de juicio si Dios verdaderamente es bueno al decirnos cómo debemos vivir. Hermanos, ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ya no estamos muertos en pecado, sino que en amor el Señor nos ha adoptado y está capacitándonos según las riquezas de su gracia para ser imitadores de Él. Quiero dejar con esta idea. Si no mal recuerdo, creo que Aristóteles fue el que dijo que la mayor búsqueda del hombre es la felicidad. Si hay algo que busca el hombre o el género humano es ser feliz. Yo creo que tenía razón, pero la única felicidad verdadera y duradera se encuentra en Jesús. A veces tenemos momentos felices, pero se desvanecen muy pronto. Así que si tú eres un humano, tu mayor búsqueda en tu existencia va a ser
la felicidad. Ahora fíjate bien, si hay alguien que es infinita y perfectamente feliz, es Dios. Dios es supremamente feliz. Él se deleita en sí mismo. Por eso es una Trinidad. El Padre se deleita en el Hijo en el Padre. Ambos se deleitan en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ambos. Si tú quieres ser feliz, hermano, pues sé imitador de Cristo. Cristo es feliz. No seguimos a un Dios amargado ni frustrado, lleno de preocupaciones. Seguimos y creemos en un Dios infinita y eternamente feliz. Ahí está la mayor búsqueda de nuestra existencia, la felicidad. Y la felicidad verdadera radica en una comunión y en el disfrute de la naturaleza divina por medio del Evangelio. Nos vemos la próxima semana.